Bueno, pues le vamos a echar un vistazo ahora a la página 158, donde creo que lo explica muy bien, ¿no? Y aquí os ponen unos gráficos muy claros para que hablemos de crecimiento y decrecimiento. O sea, una función cuando crece y cuando decrece. O sea, la idea es muy sencilla. Mira, ¿cómo podríamos interpretarlo esto así con nuestras palabras? Una función crece, pues cuando va para arriba. De izquierda a derecha la función va hacia arriba. Y decrece cuando si miramos de izquierda a derecha, la función va para abajo. Hay funciones que ni crecen ni decrecen, es decir, son constantes, como eso de ahí. Esa función, esa función vale siempre 2. O sea, esa función es simplemente, aquí lo pongo, y igual a 2. A veces pasa que una recta horizontal donde siempre vale lo mismo. Ahora un poquillo más fino. A ver, dice, una función es creciente si al aumentar el valor de la variable x se incrementa el valor de la variable y. Esto como lo vemos, mirad. Aquí mismo, por ejemplo, si x vale 2, cuando x vale 2, la y vale 3. Entonces, la variable x hacia dónde crece? Hacia allá, ¿verdad? Sentido positivo de la x hacia allá. Pues si yo ahora me voy, por ejemplo, a x igual a 5, me voy aquí. Cuando x vale 5, ¿cuánto vale la función? Pues vale 4. Es decir, moviéndome a lo largo de la gráfica, cuando aumenta el valor de la coordenada x, también aumenta el valor de la coordenada y. ¿Lo veis? Aumenta x y aumenta y también. Lo dibujo aquí. Esto mucho cuidado que es con lápiz, ¿eh? Luego lo borraré. No lo hagáis vosotros. A ver, ¿y cuándo una función es decreciente? Pues cuando al aumentar x, mira, por ejemplo, en este punto de aquí, de la gráfica, resulta que x vale 2 y la y vale 3 y pico, casi 4, vamos a poner que vale 3,9. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo me voy, por ejemplo, a x igual a 3? Me voy a ese punto de ahí. Pues cuando x crece de 2 a 3, o sea, x está creciendo, la y lo que hace es pasar de 3,9 a 2,5, que sería ese valor de ahí. ¿Veis? Ha crecido la x y la y que ha hecho, la y ha decrecido. Entonces, en estos casos la función es decreciente, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. Gráfica hacia allá, creciente. Gráfica hacia allá, decreciente. La gráfica horizontal es una función constante. Y bueno, luego resulta que si la función en unos puntos, en unos tramos crece, en otros tramos decrece o viceversa, ¿qué nos vamos a encontrar entre medias de esos trozos donde hay crecimiento y decrecimiento? Pues nos vamos a encontrar máximo y mínimo, ¿vale? Entonces, un máximo es un punto donde la función pasa de ser creciente, como vino por aquí, a ser decreciente. Entonces, los máximos suelen tener siempre o aspecto de cima de montaña, como tenéis aquí, o por ejemplo también podéis encontraros funciones así que terminen en pico, ¿no? Funciones donde el máximo sea un pico. Y luego a lo mejor haga varios picos, así como si fuera una sierra. Ahora os voy a enseñar un ejemplo. Esto sería un máximo. Y de la misma forma, aquí tenéis un mínimo. O sea, la función viene decreciendo, luego pasa a crecer, entonces entre medias lo que haya es un mínimo. Claro, habla de máximos absolutos, mínimos absolutos, pero habría que hablar también, y aquí no lo pone, de máximos. Esto vosotros luego lo anotáis también, máximos relativos y mínimos mínimos relativos. Porque suponed vosotros que, y os voy a adelantar un poco aquí un ejercicio de los que tenéis que hacer vosotros. Mirad, veis esta gráfica, ¿verdad? Claro, en esta gráfica, ¿cuántos máximos y cuántos mínimos encontráis? Pues máximos tenemos aquí uno, aquí tenemos otro, y mínimos tenemos ese mínimo de ahí y ese mínimo de ahí. Es decir, el mínimo absoluto, empecemos, el máximo absoluto va a ser, de todos los máximos que tenga la función, va a ser el más grande. Entonces, esta gráfica
el máximo absoluto lo tiene en el punto, esto es un menos 3 y eso es un 5, ¿vale? Pues en menos 3, 5 tenemos el máximo absoluto, pero es que en el punto 3, 4 tenemos también un máximo, pero como no es el absoluto, ese máximo se llama máximo relativo. Y luego, esta función, vamos a suponer, aquí es que claro, no está dicho en el enunciado. Si suponemos que la función termina justo ahí, vamos a poner un punto gordo ahí, ¿vale? Entonces yo voy a imaginar que la función termina aquí. Claro, aquí lo que nos encontramos son tres mínimos. O sea, aquí hay un mínimo, aquí hay otro y aquí habría otro. Entonces, ¿cuál es el mínimo absoluto? El valor más pequeño que alcanza la función. O sea, el valor donde la función es lo más pequeña posible. Pues sería este que es menos 5, x vale menos 5, y la y vale también menos 5. Esto es el mínimo absoluto. Eso es un mínimo relativo de coordenadas 0, menos 4. Y esto sería otro mínimo relativo, y este también relativo, que vale 5 menos 1. ¿Vale? Y bueno, crecimiento y decrecimiento, pues en todo este tramo la función es creciente, o sea, desde menos 5 hasta menos 3. Voy a poner aquí, a ver, dónde se ve esto medianamente bien. Desde intervalo abierto menos 5 hasta menos 3, la función crece. Luego, desde menos 3, ¿vale? Desde x igual a menos 3 hasta x igual a 0, desde x igual a menos 3 hasta x igual a 0, la función decrece. Aquí flecha para arriba, aquí flecha para abajo. Luego, desde x igual a 0 hasta x igual a 3, la función vuelve a ser creciente, ¿veis? Aquí va para arriba otra vez. Desde x igual a 3 hasta x igual a 5, 3, 5, la función decrece otra vez. Flecha para abajo. Y así es como vamos localizando, ya veis, ¿no? Bueno, aquí luego empieza a crecer, pero no sabemos muy bien dónde termina. A veces en algunos ejercicios, esto os lo tengo que decir, lo tengo que dejar claro. En este ejercicio veis que la gráfica termina aquí y termina aquí. Entonces está claro, ¿no? La gráfica va desde aquí hasta aquí. Pues ahí tenéis un máximo, aquí tenéis un mínimo, pero el mínimo absoluto es este y el máximo absoluto es ese. Sin embargo, a veces cuando veis que la gráfica, como pasa en esta, ¿no? Cuando la gráfica sale o sea, llega hasta el filo del sistema de ejes, aquí lo que tenemos que entender nosotros es que esta gráfica se va para arriba. O sea, esta gráfica sigue creciendo para allá y esta sigue para allá. O sea, es como si tuviese un dominio infinito. Entonces, en estos casos sí. En estos casos solamente analizaremos como mínimo y máximo lo que estamos viendo aquí. Porque luego el resto de función no sabemos ya para dónde va a ir. O sea, va a seguir recto para arriba y aquí también va a seguir recto hacia arriba y hacia el infinito. Entonces, bueno, dices tú, si la función alcanza en algún punto infinito, entonces el máximo estará por ahí. Bueno, es que por eso hablamos de máximo relativo. Máximo relativo y un mínimo relativo son montañas y valles. O son picos hacia arriba y picos hacia abajo. Pero eso no quita que luego la función en otros sitios, cuando te sales del papel o te sales del eje de la X, la función pueda irse y tener valores mayores, ¿vale? Mayores incluso que esos máximos y esos mínimos, ¿vale? O sea, es como decir, un máximo y un mínimo son un punto donde en su entorno, ¿vale? En el entorno de este punto, resulta que, bueno, que ese punto exacto es donde la función tiene un valor mayor. Hay una cima y un mínimo es un valle. Pero luego la función en otros sitios, pues a lo mejor puede presentar, imaginaos que esta función que está aquí pintada, en vez de ser así, aquí hiciera un máximo y luego la función se fuera así hasta el infinito. ¿Lo veis? ¿Vale? Vamos a imaginar esto, que la función hace aquí, tiene aquí un máximo y luego se va al infinito. Entonces, esto, dices tú, claro, la función por aquí, los valores de estos son más pequeños que ese. O sea, por aquí la y es más pequeña. Sí, pero ese punto es un mínimo relativo, porque en su entorno
En un entorno de ese punto, donde la i es más pequeña. La coordenada i es más pequeña justo ahí. La gráfica hace una forma como de valle, ¿vale? De agujero. Que luego la función por aquí se va hacia abajo y los valores de i por aquí son más pequeños. Bueno, muy bien. Pues entonces a ese mínimo le llamaremos relativo. ¿Vale? No puede ser el mínimo absoluto porque habrá valores de la gráfica donde la i valga menos de lo que vale ahí. ¿Y esta función entonces tendría mínimo absoluto? No lo tendría. La función seguiría yéndose cada vez más abajo hasta el infinito. Y como nunca alcanzaría un valor, el valor más grande posible, en negativo, pues entonces nada, tendríamos un mínimo relativo, pero no tendríamos un mínimo absoluto. ¿Vale? Es que esto en cada función es diferente. Entonces nosotros, bueno, tenemos que tener eso claro, ¿vale? O sea, los máximos absolutos es cuando la función para en un punto. O sea, la función va de aquí a aquí y no continúa. Entonces, yo sí puedo saber cuál es el punto de la gráfica donde la i vale más o donde la i vale menos. Sin embargo, si la gráfica se me sale del papel, por así decirlo, yo solo podré hablar de máximo y mínimo relativos, porque no sé dónde va a estar el valor máximo de esa gráfica. ¿Mm? Aquí Aquí la gráfica no sale del papel, la gráfica empieza aquí y termina aquí. Entonces, ¿veis? Aquí tenemos un mínimo y aquí hay otro mínimo. Aquí sí podemos hablar de que este es el mínimo relativo y este es el mínimo absoluto. ¿Y por qué este es el mínimo absoluto? Porque no hay ningún otro punto de la gráfica donde la coordenada y tenga un valor inferior a este. ¿Vale? Ese punto es 4 menos 3. Y no hay ningún valor de la gráfica donde la i sea más pequeña que menos 3. O sea, aquí alcanzamos el mínimo absoluto. Este punto que es el menos 3 menos 2, ese punto de la gráfica, va a ser un mínimo también, porque hacia ahí un pico la gráfica, va a ser un mínimo, pero es un mínimo relativo. ¿Vale? Y luego, máximo relativo yo no veo, yo solamente veo aquí un máximo absoluto. Este es el punto donde la función vale lo máximo posible. Y vale 5, 2. O sea, ese punto es el 5, 2. ¿Vale? Bueno, pues estos ejercicios los tenéis que hacer vosotros, porque si no, no lo vais a pillar, ¿vale? Pues ya está, a base de practicar un poco y luego corregirlo, a ver si nos va quedando esto claro. Pues nada, hasta el próximo.